Iniciamos con la entrevista de hoy. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Espinar, director ejecutivo del Observatorio Red Social. Bienvenido a Síntesis, que es el programa más danilista, porque danilista que decimos, ¿verdad? Pero que más gente de Leonel Fernández viene. ¿Qué le parece? Reiterarle al grupo de comunicaciones así todo mi respeto por lo que de alguna manera me han acogido siempre. Y a ustedes que son mis amigos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Hoy buenas tardes y buenas noches, el programa sale 4 veces. Bueno, Así que a la enorme audiencia. Y va a salir en red social. No, y tendencia, ahora mismo ustedes son tendencia. Ah, está bien. Ahora mismo. Préndalo. La red está caliente, ¿no? Así que muy buenos días a todos. He venido, gracias por la invitación y por aceptar. Juan Carlos, te ideaste un observatorio con un nombre impactante, Red Social, Sí, RD. sí. Y lo ideaste hace ya varios años, Sí. no para una campaña ni nada en particular. Sí. Nos agrupaste a muchos, hicimos una peña, hicimos otra peña, esta se desprendió en otra peña y muchísimas peñas. Pero todo eso era para obtener conocimiento, para que cada quien dijera cómo opinaba profesionalmente y políticamente. El resultado de eso, de tanto tiempo hacia acá, en red social, ¿cómo lo defines? Nosotros tenemos alcance en 100 distritos municipales. Desde entonces hicimos alianzas multisectoriales y multipartidarias en los distritos municipales, no en los municipios, en los distritos municipales. Y en este momento 73 canales están observando desde Higüey hasta Mao y la frontera. Hay 73 canales en línea a través de la vía de WhatsApp y tenemos una itinerancia desde Mar del Plata, Argentina, hasta Beijing, China. Y nosotros podemos diariamente establecer cuál es el tema y el tópico central del día, porque como existen aproximadamente 55 blogs, 73 canales de cableras pequeñas, nosotros tenemos el acceso a más de 100 periodistas diarios y podemos determinar específicamente qué es lo que pudiese aproximarnos, qué es lo que pudiese ocurrir en las próximas horas, por el hecho mismo de tener 100 distritos municipales que abarcan 22 provincias. Al mismo tiempo, las alianzas multisectoriales y multipartidarias nos permitieron a nosotros acceder a 37,000 firmas de ciudadanos a través de juntas de vecinos, amigos, padres de la escuela, federaciones campesinas, estudiantes, y hemos desarrollado proyectos de comunicaciones en la montaña a través de Wi-Fi para campesinos, y eso ha sido un desarrollo sostenido en términos geográficos y en términos de lo que significa las nuevas tendencias de las comunicaciones sociales. República Dominicana en la actualidad, en términos de lo que son comunicaciones digitales y en términos de las comunicaciones en el mercado, nosotros podemos competir con 100 años de tradición periodística, de cualquier periódico de papel, no puede competir. O sea, no puede competir realmente por el nivel de alcance de audiencia y de alcance geográfico. Entonces, eso nos permite a nosotros tener un informe de lo que está ocurriendo en Jimaní, por ejemplo, en este momento en tiempo real, pero lo podemos hacer en Dajabón, pero lo podemos hacer simultáneamente en el país. Además, internacionalmente, todas las variables respecto de República Dominicana tenemos el acceso. Juan Carlos, hay un tema, a mí me preocupa, y a ti como analista político se supone que te puede preocupar mucho más, y debe ser una preocupación general. Ajá. Y lo vemos cuando en la facción de Danilo Medina decidieron hacer unas encuestas para determinar el candidato preferido por esa corriente, que eran 5 encuestadoras, pero terminaron en 4. Esas 4 encuestadoras, la gente se fijó más en quién estaba adelante y segundo, pero muchos no observaron algo que decía ninguno o no sabe. Y veo que eso es una extrapolación. O sea, si extrapolamos esos indicadores ahí, lo podemos llevar hacia el país.
y vemos que aproximadamente entre un 30 y un 35% o más de personas son indecisos o no saben o no quieren votar. ¿A qué atribuyes eso que para mí es grave? El 36%, cuando usted mide en el PLD, el 33%, el 36% no tiene decisión de por quién votar, no tiene una simpatía. Eso tiene una explicación muy elemental. En los últimos 20 años, el Partido de la Liberación Dominicana no se ha acogido a la modernidad y al desarrollo democrático de sus instituciones. Y ha estado supeditado a dos figuras. Esas dos figuras de posguerra, luego del post-Bosch, son las que se expresan esos dos liderazgos. Esos dos liderazgos mantienen el control del Partido de la Liberación Dominicana y por tanto era obvio y es natural que entre todo el escenario, toda la estructura de ese partido, de esa organización, pues ellos dos resulten ser las figuras más importantes. Ahora bien, existe una franja no del PLD, de la sociedad dominicana, que no tiene simpatías por ningún líder nacional. Es decir, el principal partido hoy de República Dominicana de oposición es los indecisos y abstencionistas. Okay. Y eso tiene mucho que ver porque el Partido Revolucionario Moderno está fuera del combate, está fuera del ring. Sí, no está cooptado por el oficialismo. No es una opción. No es una opción, no es una opción política real. Ni siquiera con ese 35% en el proceso pasado, Juan Carlos. Es que, ¿no te llama la atención de que con más deterioro, con los mismos protagonistas, un poco después, o sea, estamos hablando... No tan moderno como estamos dicen. hablando más tiempo de poder, más cansancio, más... Es que para que usted tenga una podemos idea, estar hablando de que porque ellos sacaron un 35%. es que el PLD lleva primarias abiertas, no inscribió cerca de 7.000 candidatos. Ellos van con padrón cerrado y cerca de 5.000 candidatos. No es lo mismo cerca de 7.000 candidatos buscando votos de diferentes tendencias, claro, que 4.000 candidatos, 5.000 candidatos buscando votos. Además, allí no hay una unidad monolítica respecto de los liderazgos. Todo el mundo observa cuál ha sido la posición de Hipólito Mejía, ¿no? Y todo el mundo sabe cuál ha sido la posición de Luis Abinader. Entonces, allí hay una división. Contrario al PLD, que no hay división. No hay división. No la hay, porque es que la competencia del candidato oficialista en este caso, por ejemplo, no es Leonel Fernández, es la libra de pollo. Es que en Jimaní se acaba de agotar, tenemos informes de que se agotó la gasolina, no hay gasolina en Jimaní. Es que en Dajabón ahora mismo, hoy, hay escasez de gasoil premium, no hay gasoil regular. Es que el problema del candidato oficialista respecto a la división y todo eso, tiene mucho que ver con el asunto de los apagones financieros, 3 meses de apagones de Punta Catalina. Eso incide en los distritos municipales pequeños y en las zonas pequeñas con los micro y medianos productores que quiebran y se les pudre la comida. Y eso afecta a las amas de casa. El tema es de la competencia del candidato del PLD, en el caso oficialista, respecto al oficialismo, es los precios de las gasolinas. Es lo que ocurrió antes de ayer o anoche o antes de ayer en Arabia Saudita, ¿no? Es lo que está pasando en estos mismos momentos. Ahora mismo hay violencia en Haití. O sea que tú prevés que independientemente de lo que ocurra el 6 de octubre, el PLD se mantiene unido. El PLD se mantiene unido porque no se trata de revolucionarios. No se trata de... Y no se han dicho muchas cosas ya, Juan Carlos. Es que eso es normal. Se recoge. Sí, como una vara de pescado. Sí. Es que son intereses, tanto políticos como económicos. No se trata de circunstancias de competencia. No hay competencia. Ni ideológicas tampoco. Ni ideológicas. En el Partido de la Liberación Dominicana no hay competencia. Es que no hay competencia. Es que todo lo que ustedes y todo lo que está observando la población no es más que una forma de contingencia de poder prever luego lo que va a ocurrir después del 2020. Entonces había que buscar a Batman, había que buscarle a Jack Veneno, hay que buscarle Relámpago Hernández. ¿Quién es Batman? Bueno, en este caso, Batman y Robin. Batman y Robin. En este caso había que crear las condiciones psicológicas y materiales porque hay un vacío en la oposición y el peligro es real. El peligro de que República Dominicana cambie y abandone la posibilidad de los partidos políticos tradicionales es cierta. Por eso usted mencionaba a Ramfis.
la extrema derecha. Por eso ustedes mencionaban a otros outsiders. ¿Cuál es la principal... el problema es que esos precandidatos del PLD no se podían inscribir y tuvo que intervenir al Comité Central, no podían inscribirse y tuvo que venir el presidente de la República, tomar ¿Por qué no se podían inscribir? Porque no tienen mayoría orgánica. El único que tenía mayoría orgánica era Leonel Fernández. Entonces, ellos ¿Qué es lo que es orgánica? O que tiene que tener la 3/4 parte del Comité Central para tú poder ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana al Comité Central. Entonces, para convocar al comité político del Partido de la que nada más habían 3 o 4 que llenaban ese requisito. Bueno, pero si lo presentaba, por ejemplo, el presidente de la República, que tiene la condición de ser un líder del partido. Pero si no es así, no hay renovación, Juan Carlos. Bueno, pero es que la renovación no puede venir de arriba. Y tú que tienes tantos años en... ¿Me entendiste lo que te acabo de decir? Sí, entonces tú tienes que tener un candidato que tú lo conozcas. Y una pregunta, tú que has manejado tanto tiempo las leyes, la ley de partido y todo eso, y las opiniones, y conoce el comportamiento de esa estructura del PLD, que es el Comité Central, y de su reglamento y sus estatutos, ¿no era ilegal ante la ley de partido y la ley electoral, o la ley de partido en este caso, lo de la presentación a nivel del comité central de esos candidatos y su aprobación, ya que según lo que dice la ley el presidente tiene compromisos. El presidente tiene compromisos. Es decir, con esos compañeros o esos precandidatos. Y hubo que crear la condición para poder generar una competencia entre ellos. Todo el mundo acá apostó a que el presidente se iba a reelegir y que tenía mayoría en el Congreso y que tenía mayoría en todos lados, en los ayuntamientos, y que tenía mayoría en la Cámara de Diputados como tal era. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bueno, es que ya la población tomó una decisión, no es el 6 de octubre, ya la población sabe lo que va a hacer. Las clases medias saben lo que van a hacer. Las clases medias no son tontas. Las clases medias saben que hay un problema de apagones diarios de 8 y 12 horas. La clase media que lee los periódicos, que nos ve a nosotros, está observando, se da cuenta que el presupuesto se agotó en un 90% ya en septiembre. La clase media está observando los 44 mil millones de dólares de deuda. La clase media sabe que los salarios básicos no le están dando. La clase media y los trabajadores, el que anda a pie, sabe que no se está montando un vehículo para transportarse adecuadamente. La clase media sabe... Pero es el mismo PLD, Juan Carlos. Sí, es el mismo PLD. O sea, el 90% de los funcionarios públicos del gobierno de Leonel Fernández y de la ejecutoria son las mismas del gobierno de Danilo Medina. Lo que ocurre es que hay un 36% que está empujando tanto a Danilo como a Leonel, el sector Danilo. Hay un 36%, es que hay un reordenamiento. Es que hay unos nuevos liderazgos que ustedes no lo están observando. Es que los que están saliendo en portada de los periódicos no son los líderes. Ahí te iba Perdón, es importante, Daris. Sí. Es que ya ustedes, fíjese que le están colocando a ustedes 2 figuras. Sí. Pero es que hay una figura más importante en el PLD, que es el 36% que no sabe. Esa es la figura más importante hoy día. Ese es el liderazgo. ¿Por qué está ocurriendo? No es el mismo PLD en función de lo que ellos están tratando de hacer en el comité político. Porque ¿qué es lo que está pasando? La mayoría biológica y políticamente se va después del 20. Sí. Eso es lo que está ocurriendo. Esa es la última oportunidad. Esa es la última oportunidad de ese grupo. Es lo que está en riesgo. Y está en riesgo muchas cosas. Tú mencionas ese tema de las figuras que se presentan y que se muestran como que son los que hegemonizan todo el poderío. Y yo te pregunto, ¿cómo tú describes en términos de liderazgo, en términos de aporte a una candidatura, 22 senadores, 15 funcionarios actuales, 106 diputados, alcaldes, todo este poderío en términos de imagen, mediático, ¿cómo tú lo describes en términos electorales? ¿Cómo tú lo aterrizas? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, eso... Le voy a decir el caso de los senadores del arrastre. Ellos todos estaban supeditados al arrastre y apoyaban la reelección. Sí.
ninguno apoya la reelección hoy. ¿Por qué? Porque el 70% de la población le dijo que no. Entonces, ¿quién ellos quieren repetir? Sí. ¿Y quién garantiza que ellos repitan? Y sin arrastre ahora. Sin arrastre. ¿Quién garantiza que ellos repitan con el San Benito de que tienen el 70% de que lo vio la población, de que ellos estaban apoyando la reelección, de que ellos estaban tratando de violentar todos los preceptos en el Congreso? Y ahora, Reinaldo Pared era un reeleccionista. ¿Cómo tú le pides a Reinaldo Pared que no sea reeleccionista? Si él se debe a esa facción oficialista. Él tenía que asumir un principio muy elemental. Ahora, ¿qué está haciendo Reinaldo Pared? No, ¿Ahora qué está haciendo? ¿Está neutro? ¿Dice neutro? No, mandó a la mujer adelante. Mandó a la mujer adelante. Esa expresión de Reinaldo es que tiene la información. Porque él es secretario general del Partido de la Liberación. Él tiene la información correcta ya. Ya él sabe que el candidato, ¿cuál es? Es Leonel Fernández. Todo en el PLD sabe, todo el que tiene un criterio definido de análisis, de tener contacto con los dirigentes, sabe que abajo la ama de casa está esperando a Leonel Fernández. Pero no porque lo digo yo, sino por la movilización y la militarización del Congreso. Tenemos 3 meses sin crecimiento. Tenemos 3 meses la economía detenida. Esas movilizaciones del Congreso generaron una pérdida del PIB del 2%, de 32 mil millones de pesos. Es decir, estamos en presencia de una transición política. Pero, perdón, acabo de decir que la movilización ha generado una crisis. Obvio. Claro, porque Económica. acuérdate que cuando tú creas una crisis, tú cambias a los gobernantes. O sea, Obvio. ese era el objetivo. El objetivo de la movilización... Desestabilizar. ¿Perdón? Desestabilizó. No, crear las condiciones necesarias. No, desestabilizar nada. Quien estaba desestabilizando el país en el sentido... Era la indecisión. Sí, era la indecisión de que que el presidente, provocaba de que el claro, presidente, porque eso iba a aperturar problemas de ingobernabilidad y de guerra civil. Claro que sí. Entonces, al provocar ese problema de gobernabilidad, Había un freno. había que crear las condiciones. Ese 36% se tiró a la calle, que es el que sostiene a Leonel Fernández. El 36%. Entonces, si nosotros... Ese 36% se parece al 30 y tanto por ciento del no en el PLD. Del 33% del no se está expresando en función de otros valores. Es decir, por eso Leonel acuña ahora la revolución democrática, la fuerza del pueblo, porque él sabe, al igual que sabe el presidente de la República, y lo sabe Danilo Medina, y lo sabe Hipólito, y lo sabe Luis Abinader, de que nosotros estamos en presencia de que es posible que esa generación desaparezca en los próximos 4 años. Y ese es el problema. Están creando un dique. Por eso usted ve al presidente de la Junta Central Electoral visitando a los líderes, porque se están dando cuenta de que apenas fue el 1.22 o el 2% de la que fueron población. al simulacro. Entonces, al simulacro. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la sociedad? No estamos de acuerdo con lo que ustedes nos están presentando. Nosotros queremos esto. Ustedes nos están obligando a una situación que nosotros no queremos. Nosotros, la clase media, no estamos de acuerdo con ustedes. Nosotros quisiéramos un cambio. Dice el 58% de la clase media quiere cambio de gobierno. Ahora, cuando la clase media mire hacia alrededor, ¿qué observa? No está observando, lo que está observando es un vacío político y una dependencia de la oposición. Por eso surge Gonzalo Castillo, porque la oposición, porque no tenemos oposición. Si hubiese oposición, ya usted hubiese visto a Leonel Fernández candidato. ¿No? Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso invisibiliza a Luis Abinader. El hecho de esa competencia en el PLD, que no es tal, porque es cierto lo que están estableciendo los números y las distancias. Pero parece ser que Luis Abinader prefiere ir al proceso del 2020 contra Leonel Fernández. Lo que pasa es que ellos quieren... ¿A qué tú le debes eso? ¿A rechazo? Si ellos quieren unificar las elecciones porque ellos no ganan en ningún escenario. No ganan en su escenario. Ellos no tienen una plataforma, hablando con honestidad y con seriedad. Cuando usted va a los pueblos, usted ve 2 o 3 banderas, y esas son las banderas de los partidos tradicionales. Usted ve la bandera del oficialismo. Cuando hablo de eso, usted ve símbolos, usted ve movimientos. Usted no ve movimientos de la oposición. La oposición es codependiente y satelital en República Dominicana del oficialismo en este momento. Está cooptado. Eso lo pudimos ver en el Congreso con el tema de la elección de Camacho.
están cooptados. Entonces, ¿qué dice el dirigente PRMista? ¿Qué dice el dirigente del PRD? Óyeme, pero yo no voy a tener oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Miguel Vargas dice que él va a elegir y que él no va a pactar con otros. Con otro sino que no sea. Otro que no sea. Y cuando tú le estás diciendo eso a un dirigente, ¿qué es lo que tú le estás diciendo? Que su candidatura no va, que puede ser reservada. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que deslindar al Partido Revolucionario Dominicano del análisis y tenemos que deslindar al PRM del análisis. ¿Por qué? Porque hay un vacío. ¿Y quién está llenando ese vacío? El propio PLD. El presidente Fernández en un momento determinado estableció que ante un profundo vacío el PLD tendría que generarse su propia competencia. Y eso es lo que está ocurriendo. Él se lo está explicando a ustedes claramente. Y hoy día, y es verdad lo que está pasando, pero no por Leonel. No solo es por Leonel, por su talento. Se tiene que ver, reitero, es que hay un deterioro acelerado de los servicios públicos. El deterioro acelerado de los servicios públicos se expresa en la encuesta. La imagen de la credibilidad del propio gobierno se está expresando. Es más, cuando usted analiza los temas de las encuestas, ya los problemas socioculturales se están expresando. Y ese no es el mismo discurso que dio el presidente cuando dijo que le hicieron oposición, que ahora cuando el discurso que dio para él decir que no iba. Para él decir que no iba. Eso no es lo mismo que está pasando, que la oposición es interna del mismo, que quien habla mal del gobierno y hace oposición es el mismo PLD. Al contrario, se le estaba haciendo un favor. El presidente no podía ir constitucionalmente hablando. Eso era un hecho. No era que lo dijera nadie. Él o cualquier otro de líderes de eso, de oposición o de oficialismo, puede decir lo que quiera. Ellos no se deben, lo que se deben somos nosotros los que dirigimos. Todo eso que tú ves, lo que dice él, mediático. ¿Qué podía hacer el presidente de la República? Imponerla. ¿Por qué no la impuso? No iba a ganar, el PLD iba a salir del poder. Porque eso no es lo que está esperando la sociedad. La sociedad está esperando que al 2020 surja alguien. ¿Quién? El que decida la población. Eso es, y el presidente no lo estaba esperando. El propio PLD no estaba esperando al presidente. Por eso se fueron al Congreso a decirle, presidente, no cometa ese error ahora. A usted no le conviene eso. Porque los grupos económicos alrededor de usted lo están tirando a una posición, y entonces el presidente entendió el proceso. Independientemente de los pactos, perdón, Dari, de los pactos que se hicieron internamente en el PLD, y mencionas el caso de Camacho, sí. Te pregunto, legalmente no tiene ningún problema porque ellos votaron en mayoría, pero ese pacto real efectivamente la población lo ve mal de que no se cumpliera. Claro, la gente entiende que no, y entonces si alguien te viola los acuerdos, eso quiere decir que tú no estás pagando a la DGI, eso quiere decir, si tú no cumples los acuerdos políticos, entonces tú no... ¿Qué está pensando el suplidor ahora mismo? Cuando restan 9 meses de gobierno, no me van a pagar. Y por eso se expresa el tema del 52 por 1 del dólar. Por eso es que tú sales a comprar $1,000 y tú no lo encuentras. Esa es la realidad de la sociedad dominicana. Por eso tú vas, el que antes llenaba el tanque, ahora lo está... Póngalo por la mitad. Eso es lo que está pasando. Aquí hay endeudamiento del gobierno, pero hay endeudamiento abajo. Y esa es la situación que se está enfrentando respecto de lo que está ocurriendo. Y yo reitero hoy, el candidato es muy claro, es muy obvio. Ya todo lo que usted está observando es cuestión de 19 días. De 19 días, es más, se ha ocurrido la versión, y es una versión inteligente, de que no era necesaria la primaria. Por la distancia. Ay, mi madre. Sí, no estoy especulando, no especulo. Entonces, pero se necesita una legitimación. Es decir, lo lógico anteriormente... ¿Eso no es parte de una estrategia? ¿Y un proceso de ley? No, si lo fuera con mucho gusto te lo dijera. Eso no es parte no he venido aquí como... Bueno, pero yo te estoy diciendo claro, te estamos dejando... No, claro. Es que lo que ocurre es que nosotros recorremos el país y nosotros hacemos ejercicios. ¿Está preparado el sector de Leonel Fernández, por lo que vemos, para ganar, por toda la información que usted tiene? ¿Usted entiende que estaría preparado para perder?
que eso no puede ocasionar un decricaje general. Es que en política eso no es lo que está ocurriendo. Lo que usted me pregunta... Pero yo le pregunto, porque así como hay una posibilidad, ¿verdad? Porque es una posibilidad. Es que cuando... de que todo lo que usted diga sea así, también hay una posibilidad de que la misma posibilidad... Porque eso nada más se va a saber el día del voto. Era que ¿verdad? no. Nosotros ya podemos decir y establecer, y la sociedad dominicana tiene que entender eso, y lo sabe, la clase media lo sabe ya, que Leonel Fernández es el candidato. La clase media lo sabe, los trabajadores de abajo lo saben. ¿Y cuál es la respuesta? Sencillo. Aquí la opinión pública y los líderes de opinión y los medios de comunicación... No está preparado para perder. Perdóname. Aquí todo el mundo entendía que el presidente hoy iba a ser candidato, era Danilo Medina. Esa era más difícil. Porque sí que es verdad que tenía el control. Sí que era verdad. ¿Y qué ocurrió? Entonces la gente ve, si ese no se religió, que es el presidente, que es el líder, y es el que está manejando todo. Pero era una mayoría específica, Juan Carlos. Perdóname. Era una mayoría muy específica, muy en el Congreso y muy asumiendo que era ahí. Pero cuando usted se pone a ver esos números que Dari está diciendo, y esos datos que usted dice, que independientemente de las cosas, cuando sea el día de la cantidad de gente y de personas buscando los votos para de esos 7,000 candidatos, el 80% es danilista. El PLD es un partido del sistema y el PLD sabe que no puede salir afuera con un candidato que puede ir a segunda vuelta y con un candidato desconocido. Con un candidato desconocido donde su ministro de Economía, el ministro de Economía del gobierno anterior, dice, cuidado, cuando hay implosión indirecta, interna, porque hay una división arriba, donde no hay división abajo, abajo está unificado. El PLD abajo está unificado. Cuando tú ves la respuesta del comité político, de 20 personas, abajo, cuando vayan a ver los rostros, los van a castigar. Viene voto de castigo. Juan Carlos, ¿y no se corre pasado el 16 de octubre? El 6 de octubre. El 6 de octubre. Que Leonel es el candidato, según lo que tú planteas. No, yo no, perdón. O Hay sea, 28, perdón, Daris. No, porque hay entre septiembre de 2018 y agosto de 2019, en República Dominicana hay firmas de inversionistas que hacen encuestas. 28 hasta hoy. La tendencia es muy elemental. Yo no voy a repetir eso. Rectifico. Según, si pasado el 6 de octubre. Claro. Leonel candidato. Y ve las tendencias, y las tendencias dicen que Leonel... Las tendencias, no yo. La tendencia dicen que Leonel es el candidato. Claro. No se corre el riesgo de que se cambie de responsable de la desgracia, del que tú dices, del pollo, la que sé yo qué, de que Eso como va es a un mismo continuar. partido, Ese es el principal reto. El PLD ha perdido 11 puntos. 11 es decir, el precisamente responsable hoy es Leonel, es Danilo. Danilo. Entonces mañana el que va a representar ese danilismo mismo en partido. función de que hay una unificación, Danilo va a venir. Pero, Dari, que cada quien tiene su estrategia. Y la acuérdense de eso. oposición va a tomar eso. Hay Si una no vamos a cambiar de estrategia. responsable, entonces esa clase media va a decir, no, pero espérate, pero Leonel es el mismo. Ese es el gran reto. El gran reto será eso. El reto es resolver los apagones financieros. El reto es detener los préstamos al vapor en el Congreso. El reto es dejar de utilizar los mecanismos del Estado para a través de los medios de comunicación generar una percepción inexistente. El reto es... Acuérdate que Danilo le dijo a Leonel que lo venció el Estado. Ese tema de que del Estado hay que tener cuidado. No lo venció el Porque Estado, Danilo. Es una brecha muy... No lo muy venció el fina. Estado. Danilo cuando dijo que no lo venció en el Estado, que lo venció en el Estado, sencillamente no estaba preparado para... sí, no estaba preparado. ¿Por qué? Porque no tenía la otra mitad que lo estaba apoyando. Cuando la otra mitad, en el 2015, y Lo apoyó. estaban dadas todas las condiciones que el compañero Michel me dice, ¿qué hizo el PLD? ¿Qué hizo ese 36%? Que no está ni con Danilo ni con Leonel. Se apoyó. Se unificó. ¿Por qué? Porque lo dijo la circunstancia de la realidad. Ya. Oye, finalmente de mi parte, Sí. Juan Carlos, vamos a las redes sociales, Ajá. que son sumamente importantes Ajá. en este proceso. Es un voto electrónico, la gente necesariamente no sabe cómo votar en las afueras, Sí. y no todo el mundo tiene un aparato que Claro. está conectado con una red social. ¿Qué papel jugarán las redes sociales para movilizar el voto, para que la gente pueda aprender e ir a votar? Busque la tendencia en Twitter
en todas las redes sociales en este momento, ahora mismo, búsquela. Y es un sencillo, todos los días ustedes hacen síntesis. Síntesis es el síntesis de la noticia, de todas las informaciones. A todos los ministros, a todos los directores generales, todos los días se les lleva un informe. Ese informe está dando hoy que las redes sociales van a movilizar cerca del 60% del voto. Claro, tú tienes que llevarlo con los transportes a llevar. Claro. Tú tienes que llevarlo a votar. Ahora, las redes sociales ya No, y tú tienes que alimentarla, tú tienes que darle contenido. Evidentemente. Pero ese contenido, el que usa las redes es clase media. Ya. Y la clase media es la que vaya a votar temprano y va a ejercer ese proceso. La gente se está dando cuenta, es muy, muy evidente. Y quiero hacer hincapié también que hay un problema geopolítico. El tema geopolítico, Estados Unidos, Venezuela, Sí. va a encarecer el fin de semana, va a encarecer los combustibles. Sí. Evidentemente, hay un bloqueo naval a Cuba, hay un bloqueo naval ahora, hay un conflicto en Venezuela. Y Arabia Saudita también. Y Arabia Saudita. Todo ese proceso, ese es el candidato de Gonzalo. El petróleo. El petróleo es el candidato de Gonzalo y el petróleo va a ser el candidato de frente de Leonel o del PLD. ¿Me sigue? Sí. Que tristemente el PRM no lo entiende. Porque si lo entendiera, entonces ya no fuera Gonzalo el candidato. Y lo demás, Alianza País, Juntos Podemos. Interesante Juntos Podemos, porque va a desplazar al PRD y junto a Alianza País van a poder crear un nuevo bloque político. ¿Seguro? Sí, porque es que el Partido Reformista y el PRD son satélites, no son partidos. Es decir, fíjese que el padrón electoral del PRD, 43,000 personas. 45,000. Y usted coge el del PQD, 158,000. Y entonces usted tiene entonces los partidos de Fopredón, de Juntos Podemos, Sí. van a mandar a votar por la tendencia social, política, electoral dominante. Es una desproporcionalidad lo que está pasando en el PLD. Wow. Solamente desde los 12 padrones de esos 12 partidos van a ir a mandar a votar el 6 de octubre, porque es abierta. Sí, claro. Entonces, si tú me dejas que es cerrada, Gonzalo tiene chance. Sí. Pero es abierta. Entonces no tiene chance. ¿Cómo? ¿Para dónde? Utilizando obra pública, utilizando la CDE. La gente, eso cambió. Ya, o sea, tú no mueves a los dirigentes del PLD por cosas. El dirigente del PLD no quiere dinero. El dirigente del PLD quiere reconocimiento. Lo mismo que tienen ustedes, eso quieren ellos. Porque a fin de cuentas, ¿quién es que te garantiza a ti 8 años? ¿Quién lo garantiza en términos legales, constitucionales, políticos? ¿Quién es? Es ese. Bien. Te damos las gracias. Dime la pregunta tú, que falta. Dime la pregunta tú. Finalmente, después de pasado el proceso. Es que perdóname, siendo honesto, yo estoy haciendo un trabajo. Sí. Estoy haciendo un trabajo. Después del 6 de octubre, Ajá. ¿a quién hay que integrar? ¿A Gonzalo o a Danilo? ¿A Gonzalo de aquí? Después de pasado el 6 de octubre, para ir al 2020, ¿a quién hay que integrar? ¿A Gonzalo Castillo o a Danilo Medina? Danilo está apoyando a Leonel Fernández. Desbarató todos los herederos. Los desbarató y puso al que tenía que hacer el trabajo. Correcto. Si utilizaba a Domínguez Brito, mandaba un mal mensaje al PLD. Decía, la gente, Domingo se parece un poco más, ¿verdad? Sí. Lo que usted decía al principio, Reinaldo se parece un poco más. Sí. Y ahí generaba un conflicto. Y Danilo Medina está apoyando a Leonel Fernández por haber seleccionado a Gonzalo Castillo. Wow. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Oiga, el que podía hacer el trabajo de ser el contraparte. Era Domínguez Brito. Es Gonzalo. Gonzalo. Sí, no, entiendo. Es Gonzalo. De esa óptica. Lo otro se parecía al PLD. Fuego a la gorra. Lo otro se parecía al PLD. Sí. Y entonces había que crear las condiciones para que la gente se diera cuenta. Danilo está apoyando a Leonel. Mira, lo eliminó a todos. Está bien. ¿Entendiste? Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos Espinal, director ejecutivo del Observatorio Red Social, que nos acompañó y gracias. Gracias a todos por haber ustedes. estado con nosotros. Gracias. Duro ahora. Tendencia. Gracias. Hasta la mujer de Pausamos.